centrar, no sé si la parte, como ha dicho el doctor García Villa, es importante, pero sí la parte de la charla. Y para empezar, vamos a comenzar por decir una serie de conceptos que creo que van a ser de ayuda para poder avanzar en la presentación. Empezaremos por hablar del concepto de genoma. El genoma es la totalidad, el conjunto del material genético que cada uno de nosotros posee y que está formado por ADN, esa molécula de la que todos hemos oído hablar, esa espiral larguísima. Los cromosomas serían estructuras en las que se agrupa, en las que se empaqueta, son compresiones del ADN. Estaría fragmentado formando esas estructuras que están en el núcleo y que son los cromosomas. Y finalmente estarían los genes. En esa gran tira, en esa gran molécula que es el ADN, cada fragmento encargado de controlar una función, de definir cómo se produce una función, es un gen. Tendríamos que intentar relacionar los tres conceptos. Probablemente todos habéis oído hablar de esto de la gran molécula del ADN. Ocuparía escrita, no sé cuánto, sería como una gran biblioteca. Pero esa gran biblioteca que supone el genoma humano se va a estructurar, se va a agrupar en una serie de estanterías donde se colocan los libros. Esas estanterías serían los cromosomas. Tenemos 46 estanterías donde colocar esos libros, 23 pares. Cada uno de los libros, cada uno de los manuales de instrucciones que controla cómo se hace una función sería uno de esos. Tenemos 25.000 genes, es decir que 25.000 pares de genes, toda la información genética la tenemos escrita por duplicado. Las enfermedades genéticas las vamos a poder agrupar dependiendo de dónde se produce la anomalía. Si tenemos anomalías a nivel de los cromosomas, ya sea porque sobra un cromosoma, falta un cromosoma, en esto de la genética tengo que tener cuenta poco a poco que tan malo es que sobre como que falte. Así que tanto las anomalías de un cromosoma de más como un cromosoma de menos, es esto que habéis oído más quizás alguna como aneuploidía. Y a este grupo pertenece el síndrome de Down, derivado de tener 3 cromosomas 21, el síndrome de Turner, que miran los juristas, que es la pérdida de uno de los cromosomas X sexuales. A veces no se pierde un cromosoma entero, sino que se puede perder o ganar un fragmento de un cromosoma. Son las duplicaciones o delecciones, donde va a ocurrir lo mismo. Problemas por defecto, problemas por exceso. Las enfermedades de este grupo no son tan conocidas. El síndrome de Williams, el maullido de gato, son ocasionadas por pérdidas o ganancias parciales dentro de sus cromosomas. Es como si nos quitasen una balda, van a perderse muchos genes, o nos sobrase una balda de esas estanterías. Las llamadas enfermedades monogénicas, mendelianas, son enfermedades que están producidas por anomalías en uno de los genes. Por ejemplo, que era la estructura del genoma, pues ese código, esas letras se van a cambiar, se van a perder algunas letras, de forma que se producen anomalías en uno de los 25.000 genes que componen el genoma humano. Estas enfermedades tienen un patrón de herencia, una forma de transmisión a las siguientes generaciones bastante característico, definido, que encaja con esto que probablemente estudiantes en el colegio que eran las leyes de Mendel, se ajustan a los patrones que clásicamente se llaman autosómico dominante, autosómica recesiva, ligadas a X, y que después repasaremos un poco más amplio. Las enfermedades mitocondriales es un grupo complejo por el que vamos a intentar pasar, que probablemente son un subgrupo. Se pueden definir como un subgrupo de las enfermedades monogénicas, pero que la estructura que se altera son las mitocondrias, son unas estructuras de las células encargadas fundamentalmente de la producción de energía, que en algunas ocasiones tienen un patrón de herencia peculiar, vamos a decir, y lo dejaremos ahí. Finalmente, muchas de las enfermedades comunes de los adultos, vamos a hablar de enfermedades cardiovasculares, la diabetes, y muchas de las malformaciones congénitas tienen su origen en anomalías, problemas en un grupo, un número variable, múltiple de genes y la acción de mecanismos ambientales. Son lo que se llaman las enfermedades multifactoriales o complejas. Llegados a este punto, y con
con ese renglón, sí que creo que es el momento de mencionar que no todas las malformaciones de enfermedades congénitas son hereditarias. Algo congénito, un problema congénito, anomalía, enfermedad, malformación, es una malformación que está presente en el momento del nacimiento. Podrá tener en ocasiones un origen genético, en otras veces son factores ambientales, digamos, radiaciones, agentes químicos, probablemente todos, o muchos, depende de la edad que tengamos, ¿no? Han conocido lo que ocurrió con la talidomida, un fármaco, en los años 60 más o menos. Las enfermedades genéticas, como he repasado, no son sino el extremo del espectro que se formaría al agrupar las enfermedades según su mecanismo de producción. En un extremo estarían las enfermedades monogénicas, que sería el modelo, el paradigma de las enfermedades de este tipo. En el otro extremo estarían las enfermedades producidas fundamentalmente por agentes ambientales. Decimos que trabajamos en segundo que nada es completamente genético ni completamente ambiental. Vamos a ver. Entre las enfermedades ambientales podemos contar las enfermedades infecciosas, los accidentes laborales, la muerte por rayo eléctrico. Entre estos dos extremos se situarían las llamadas enfermedades multifactoriales, a veces se emplea también el término equivalente prácticamente de poligénicas o complejas, como hemos dicho. Y a este grupo pertenecen enfermedades cardiovasculares, la diabetes, etc. Bueno, pues llegado a este punto vamos a intentar si somos capaces, si soy capaz de diferenciar los conceptos de enfermedad monogénica y poligénica y qué implicaciones tiene esta diferencia. Una enfermedad monogénica, mendeliana, ya hemos dicho en el nombre, es aquella cuya fenotipo, cuyas características observables está producida fundamentalmente, digo fundamentalmente, nunca es exclusivamente por la alteración en un solo gen. El ambiente que se estabiliza, que es fatal, de color rojo, ahí abajo, por el ambiente contribuiría de una forma pequeña. La mayoría de la manifestación de la enfermedad está en relación con la alteración de un solo gen, mientras que las enfermedades poligénicas multifactoriales son aquellas en las que sus manifestaciones están producidas en gran medida por factores ambientales. Y también contribuye en un porcentaje que será similar, ligeramente mayor, ligeramente menor, un número variable de genes con efectos distintos. Consecuencias prácticas, quizás vamos a dar un salto hacia adelante y a volver de esta clasificación. Las enfermedades monogénicas, en algunas de ellas, podremos, para su diagnóstico, caracterización, estudiar si existe una anomalía en un gen. Cuando hablemos de gen, que determina fundamentalmente la aparición de la enfermedad, cuando hablemos de enfermedades multifactoriales, cuando hablemos de enfermedades poligénicas, estamos hablando de enfermedades en las que la evaluación diagnóstica, el peso del diagnóstico no va a poder estar seguro en el estudio. Son numerosos genes, algunos de ellos no los conocemos, sabemos que hay, están ahí, pero no se conoce su papel exacto. Y además están los factores ambientales. Sí, las enfermedades hereditarias, genéticas, los distintos grupos van a tener distintas características respecto de la frecuencia con que aparecen en la población, el riesgo de que aparezcan en otros familiares y el patrón de herencia, digamos, los mecanismos por los que se transmiten a las generaciones sucesivas. Quizá lo más importante de este cuadro es señalar que solo las enfermedades monogénicas mendelianas solo en el caso de las enfermedades monogénicas mendelianas el riesgo, la probabilidad de que la misma enfermedad aparezca en otros miembros de la familia es alto y existe un patrón de herencia, de transmisión a las siguientes generaciones bien definido. La primera y más útil de las herramientas con la que contamos es fácil, es barata y es fundamental a la hora de establecer el patrón de herencia. Y esto es algo que a nosotros nos va a ayudar a enfocar
hacer una valoración diagnóstica precisa que nos va a ayudar a centrar el problema y además, a través de establecer el patrón de herencia, empezar a valorar el riesgo de recurrencia en siguientes generaciones. A pesar de todas estas propiedades, es un arma que se utiliza poco fuera del ámbito de la genética clínica. Además nos va a dar la oportunidad de conocer otros aspectos adicionales de la familia que van a ser importantes, sobre todo a la hora del consejo clínico. A la hora de enfrentarnos con los árboles familiares, con los árboles genealógicos, podemos ver claramente ya algunos patrones, como hemos dicho. Podemos ver el patrón autosómico dominante, que corresponde a aquellas enfermedades, hemos dicho antes, que cada carácter, cada función está determinada por dos genes, por una pareja de genes. Bueno, las enfermedades autosómico dominantes son aquellas en que, aunque uno de los dos genes esté estropeado, ya se manifiesta la enfermedad. Bueno, pues estas habitualmente es posible que veamos a uno de los progenitores afecto, presenta la enfermedad, y a un número variable de hijos, independientemente del sexo, pueden ser chicos o chicas, también afectos por la enfermedad. Podemos encontrarnos claramente con un patrón autosómico recesivo y eso nos va a ayudar, como he dicho antes, a reducir las posibilidades diagnósticas. Las autosómicas recesivas serán aquellas en que de los dos genes que determinan una función, esos programas, esos manuales de instrucciones, los dos son necesarios que estén dañados, alterados, para que se produzca la enfermedad. Tenemos a individuos, independientemente de su sexo, afectos, y por encima unos padres que serán portadores de mutación en uno de los genes, pero se le aparecerán como fenotípicamente sanos, ahora que ya sabemos lo que es el término de fenotipo. El tercero de los patrones clásicos es el de las enfermedades ligadas al sexo. Bueno, básicamente decir que veremos fundamentalmente árboles familiares, árboles genealógicos, en los que la afectación de la enfermedad aparece fundamentalmente en varones que son hijos de mujeres portadoras de la mutación, pero fundamental, característicamente, principalmente sanas.